Bueno, recién, ¿no? Estaban hablando de que tenemos el mate preparado. ¿Por qué? Porque si no, si nos raptan los extraterrestres. Si nos raptan los extraterrestres, nosotros ya tenemos el mate preparado. Me acaba de decir uno de nuestros colaboradores. Lo que ya nada es extraño pasando esa puerta. Hoy vamos a hablar brevemente, muy brevemente, de un tema muy poco conocido y además como depende de las zonas y las tensiones y los voltajes, muchas veces es mal interpretado. Hoy vamos a hablar de fusibles. Los fusibles es una cuestión legal, ¿sí? Que tiene que ver con la protección del circuito. Más allá de que nosotros querramos o no, por ejemplo, hay equipos nacionales que no traen fusibles directamente, porque, bueno, en esa época era diferente ahora. Los fusibles, hay generalmente dos tipos de fusibles en los equipos valvulares. Uno que es el fusible normal, ¿sí? Que se llama fusible rápido, y otros fusibles que se llaman slow blow. Los fusibles slow blow, en la parte de adentro del fusible, por ejemplo aquí podemos ver que este es un fusible estándar, rápido, común y corriente, ¿sí? Tiene un filamento, ¿sí? Y bueno, y cuando se hace algún servicio o lo que sea, siempre se tienen que verificar el valor de los fusibles, porque muchas veces están mal puestos. Uno de los errores muy frecuentes es que si, por ejemplo, el transformador tuviese la posibilidad de pasar de voltaje de entrada, de tensión de entrada del equipo, este es nativamente 110, pero supónganse que el transformador permite pasarlo a 220, entonces muchas veces se pasa a 220 de adentro recableando y no se cambia el fusible, sin tener en cuenta que el rating del fusible es por la corriente, no por la tensión. Ese es el primer punto que tenemos que conocer. El fusible tiene un rating, o sea, un valor que es solamente inherente a la corriente. ¿Por qué algunos dicen 250 volt? Porque en realidad esa es la tensión para lo que están diseñados para funcionar. Pero el fusible trabaja solamente por sobrecorriente. ¿Y qué es lo que pasa? Y pasa la corriente por ese filamento, ¿sí? Y si esa corriente es mayor a la que está especificado el filamento se calienta y se corta. En el caso de los fusibles rápidos, este que tenemos aquí, se corta en forma inmediata. En el caso de los slow blow, aguantan cierto tiempo, ¿sí? Más arriba de su corriente máxima. ¿Por qué es eso? Porque cuando un equipo se prende, ¿sí? Lo primero que arrancan son los calentadores. Y los calentadores son muy similares a una lámpara incandescente, que varían su resistencia con la temperatura. Entonces, el primer tirón muchas veces, ¿sí? Tiene que ver con este tema, ¿no? Que tiene más corriente que la especificada y un fusible rápido volaría. La otra opción sería ponerle un fusible más grande para que no vuele, pero el problema es que por ahí, cuando el equipo está funcionando normalmente, gasta, no sé, 1 ampere y le tenés que poner un fusible de 2 amperes para que se banque el tirón del inicio, ¿sí? Que es cuando más corriente gasta. Entonces, por eso algunos equipos usan fusibles slow blow, ¿sí? Si no tenés un fusible slow blow, el camino más sencillo, si no lo tenés a mano y lo querés comprar luego, el camino más sencillo para salir del paso es ponerle un fusible rápido, ¿sí? De más o menos un 20 o 30% del valor hacia arriba. Por ejemplo, si vos tenés un fusible slow blow de 1 ampere, le pones un fusible rápido de 1 ampere y medio, ¿sí? De esa forma vas a estar medianamente en el mismo rating de protección y se va a bancar, ¿sí? Se va a bancar más el tema del consumo del inicio, ¿sí? También en algunos casos nosotros aconsejamos que para equipos que se mueven en vivo, ¿sí? Los fusibles tengan un rating un poquito superior al rating que se especifica atrás.
En realidad, si una válvula se pone en corto, o los equipos valvulares, básicamente este fusible salta porque una válvula de salida se puso en corto en el 95% de los casos, si la rectificadora falla en el otro 5%, y queda un 2% para el resto de las fallas del equipo que hacen saltar el fusible. O sea, una 2X7 nunca te hace saltar el fusible. ¿Sí? Tiene que ser una cuestión muy rara, muy rara. Sí, una 2X7 te puede llegar a quemar el trafo de alimentación. Porque si los calentadores de la 2X7, por ejemplo, están puestos con el cátodo, en corto con el cátodo, empieza a calentar este trafo, el de alimentación, pero no salta fusible. ¿Sí? Porque no excede la corriente máxima. Y termina quemándose este trafo sin que salte fusible. Eso es bastante común, digamos. Pero el fusible casi siempre salta por las válvulas de salida o la rectificadora. Ahora, el tema de la medición del fusible, ustedes saben, o sea, con un tester en modo continuidad, ¿sí? Como este ahí, en modo continuidad, ustedes se fijan si hay continuidad entre las dos puntas del fusible y pueden... Ahí vieron que hizo un pito. A ver, lo que pasa es que estoy con una sola mano y se cuesta. Ahí está, ¿ven? Perfecto, está en continuidad. Otra cosa que pueden hacer, si tienen ganas de jugar un poco, es si agarran el fusible, por ejemplo así, con una pinza, y lo apoyan sobre la pantalla táctil de la calculadora del celular, apoyan sobre el número, y si cuando hace así el número no marca, quiere decir que el fusible está cortado. O sea, si el fusible está bien, con el dedo así arriba de la pantalla del celular, no lo puedo mostrar porque tengo un solo celular, podrían manejar la calculadora, por ejemplo. Y si no marca los números de la calculadora, que sí que el fusible está quemado. Más allá de lo que se puede ver, pero muchas veces se engaña el tema de ver el fusible por adentro porque está el filamento, pero quizás esté cortado en una de las puntas. Vamos a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la potencia. La potencia, este equipo por ejemplo es un Deluxe. El Deluxe tiene 22 watts de potencia en la salida, ¿sí? Acá. Fíjense que dice 22 watts. 8 ohms de carga mínima total, ¿sí? Eso quiere decir que entre esta y esta tenés que tener 8 ohms, ¿sí? Arreglate. 22 watts, ¿sí? Listo. Ahora venimos acá a la parte de la fuente y dice 100 watts. Estos 100 watts y estos 22, ¿cómo se relacionan? Se relacionan en lo que se llama la eficiencia del amplificador. La eficiencia, que es como una N con un rulito, muy simpático, es así, una N con un rulito abajo. La eficiencia es cuánto de la potencia que entra en el equipo sale en forma de sonido, ¿sí? Si entran 100 y salen 22, es como que la eficiencia de este equipo es un 22%, si lo quieren ver así. O sea, de 100 salen 22. El resto de la potencia que entra al equipo, ¿dónde va? Y en calor. Calor, ¿sí? Disipa en calor mayormente en las válvulas. Entonces, muchas veces, muchos chicos hacen la publicación de equipos transistorizados y dicen, este equipo tiene 200 watts. Y en realidad es lo que consume, ¿sí? No lo que sale por el parlante. Así que eso, ojo. Y luego, otra consideración es la siguiente. 120 volts, ¿sí? O sea, la potencia es la corriente que gasta esto, digamos, por la tensión con que está alimentado. O sea, P es igual a B por I. B por I. Quiere decir que la corriente que circula, más o menos, para que dé 100 watts, es de 800 miliamperes. Más o menos, así a ojo de buen cubero. Y sin embargo, tenemos un fusible de 2 amperes. ¿Sí? O sea, tenemos más del doble del rating de lo que gasta. Porque quiere decir que si esto gasta 100 watts y está alimentado por 120, sería 100 sobre 120, lo que da 0,80 y pico o algo equivalente, debe dar. Entonces, vemos que el fusible excede, obviamente,
el requerimiento de corriente del equipo trabajando en condiciones normales. Cosas que es lógico desde el punto de vista de que es una protección y no tiene que andar saltando normalmente. Este ratio, digamos, esta relación que hay entre los 800 mA que gasta y los 2 A, en algunos equipos es un poco más estrecha. Acá es más del doble, pero en algunos equipos es un poco más estrecha. ¿Qué quiere decir? Y que el fusible está medio cerca de lo que gasta. ¿Y por qué lo hacen? Porque el fusible, los valores de fusible son valores discretos, o sea, 1 ampere, 1 ampere y medio, 2 amperes, en general es así. O sea, hay fusibles de intermedios, pero son más raros de conseguir. Entonces, a veces hay que estar atento porque hay algunos equipos que ante el mínimo fallo ya te vuelan fusible, ¿sí? Entonces, si vos vas en vivo, esos equipos, y está bueno ponerle un fusible de 500 mA más, por ejemplo, para que una subidita de tensión no te deje a gamba cuando estás en vivo. Y me vas a decir, pero eso va a hacer que que el fusible salte después y se me rompa el equipo. Si las válvulas se ponen en corto o la rectificadora se pone en corto, que en este digamos, panorama es el 95% de las cosas que te hacen volar el fusible, va a volar con uno de 2, va a volar con uno de 3, va a volar con uno de 4. ¿Sí? Van a volar cualquiera de cualquier valor porque son cortos francos. ¿Sí? Son muy raros los casos en que, por ejemplo, vuele un fusible de 2 amperes y no un fusible de 2,5 amperes. Por eso, a veces cuando uno gira, está bueno tener un fusible un poquitito más alto en valor, más que nada por digamos, las variaciones de tensión que puede haber donde uno va a tocar. Bueno, estas han sido las consideraciones sobre fusibles, amplis y otras yerbas.